¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos hijos olvidan el amor y el sacrificio de sus madres, volviéndose ingratos y faltos de respeto? La Biblia nos advierte sobre esta realidad en Proverbios 30:17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos del valle lo sacarán y los hijos del águila lo devorarán. Este pasaje revela que la ingratitud no es solo un problema de conducta, sino una desconexión espiritual profunda. Hoy exploraremos las raíces de esta actitud, según la sabiduría bíblica, y cómo podemos restaurar el vínculo entre madres e hijos a la luz de la palabra de Dios. Si has sentido el dolor de ver a un hijo alejarse de sus valores, este mensaje te dará claridad y esperanza. ¿Estás listo para descubrir la verdad que Dios quiere revelarte? Desde los tiempos antiguos, la humanidad ha sido testigo de un fenómeno doloroso: hijos que olvidan el sacrificio de sus madres y las tratan con indiferencia o desprecio. No es un problema moderno ni una simple rebeldía. Es un reflejo de una desconexión espiritual que endurece el corazón contra quien más los ha amado. La Biblia advierte que rechazar la gratitud y la honra destruye familias y aleja la bendición de Dios. En Éxodo 20, el Señor ordena: honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Honrar trae bendición, pero el desprecio trae consecuencias. Un ejemplo impactante de este endurecimiento es Absalón, el hijo del rey David. A pesar de ser criado con privilegios, dejó que el resentimiento y la ambición dominaran su corazón, rebelándose contra su propio padre. Su historia es una advertencia de lo que ocurre cuando el orgullo y la rebeldía gobiernan el corazón, cumpliendo lo que Proverbios 16:18 señala. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Así como Absalón, muchos hijos hoy comienzan con pequeñas actitudes de indiferencia hasta que su frialdad se convierte en desprecio abierto. La ingratitud no surge de un día para otro. Se cultiva en el corazón hasta que domina la vida. Por eso, Hebreos 3:15 nos exhorta: si hoy escuchan su voz, no endurezcan el corazón. Cada rechazo al amor de una madre también es un alejamiento del amor de Dios. Jesús mismo, incluso en la cruz, nos mostró la importancia de honrar a nuestra madre cuando en Juan 19:26-27 encargó el cuidado de María a Juan, dejando un ejemplo claro de amor y responsabilidad. Hoy en día, muchos han permitido que su corazón se endurezca, viendo a sus madres como cargas en vez de bendiciones. La cultura moderna enseña independencia extrema y desprecio por la autoridad, pero la palabra de Dios nos llama a un camino diferente. Proverbios 23:22 nos recuerda: escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. El hijo que se vuelve ingrato hiere no solo a su madre, sino también su propia alma. Quienes siembran desprecio cosecharán indiferencia. Quienes siembran ingratitud cosecharán soledad. Jesús nos enseñó claramente que lo que sembramos, eso también cosecharemos. Hay un llamado urgente a reflexionar. Cada hijo que ha endurecido su corazón contra su madre debe preguntarse sinceramente si quiere seguir viviendo así. ¿No es ya momento de volver al camino correcto? Dios siempre ofrece una oportunidad de restauración, pero depende de cada uno decidir cambiar. En Malaquías 4:6 leemos una promesa poderosa: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Este es el deseo de Dios: restaurar familias, sanar corazones y hacer florecer el amor donde antes hubo dureza. Si eres un hijo que ha sido ingrato o ha cerrado su corazón a su madre, aún hay esperanza. Dios puede transformar tu corazón y restaurar esa relación rota. La pregunta es: ¿estás dispuesto a dejar que Él lo haga? Y si eres una madre que ha sufrido el rechazo de su hijo, recuerda que Dios ve cada lágrima. No estás sola. Ana oró por su hijo Samuel y Dios escuchó su clamor. Sigue orando, sigue creyendo. El amor de una madre nunca es en vano y Dios honrará cada sacrificio que has hecho.
El corazón de un hijo puede endurecerse por el orgullo y la autosuficiencia, enemigos sutiles que hacen creer que no se necesita a nadie, ni siquiera a quien le dio la vida. Cuando un hijo se llena de esta arrogancia, comienza a ver a su madre como una voz innecesaria, alguien a quien puede ignorar. Pero la palabra de Dios advierte que esta actitud lleva al desastre. En Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Un ejemplo claro es el hijo pródigo. Tenía amor, dirección y provisión, pero creyó que podía hacerlo mejor por su cuenta. Al pedir su herencia en vida, despreciaba a su padre y su hogar. Pronto descubrió su error. Lo que pensó que sería libertad, terminó en miseria. Lucas 15:16 describe cómo deseaba comer lo que los cerdos comían, pero nadie le daba nada. Esa autosuficiencia lo llevó a tocar fondo. Este mismo patrón se repite hoy en muchos corazones. Hijos que creen haber superado la voz que los crió, que ya no valoran a su madre ni rinden cuentas. Jeremías 17:5 lo advierte claramente. Maldito el hombre que confía en el hombre, que pone su fuerza en la carne y aparta su corazón del Señor. Cuando un hijo deja de respetar a su madre, corta una conexión espiritual que Dios estableció para su bienestar. Desde el principio de la humanidad, el orgullo ha sido el gran engaño. Así fue como Satanás engañó a Eva, apelando a la autosuficiencia. Seréis como Dios. Hoy, esa misma mentira sigue destruyendo relaciones. Pero aún hay tiempo. Hoy puede ser el día de volver al amor, de restaurar lo que se ha roto. No esperes a que sea demasiado tarde. La honra a los padres es un principio divino que transforma vidas. Seréis como Dios. Génesis 3:5 fue la primera mentira que prometía independencia total. Vivir sin dirección, sin autoridad, sin depender de nadie. Esa misma voz sigue susurrando hoy, haciendo creer a muchos hijos que no necesitan a su madre, que pueden ignorar su consejo porque ya lo saben todo. Pero esa autosuficiencia lleva al alejamiento, al endurecimiento del corazón y a relaciones rotas. Un hijo que deja de escuchar a su madre se priva de una de las fuentes de sabiduría más valiosas que Dios ha puesto en su vida. Proverbios 1:8-9 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza. Sin embargo, muchos han cambiado ese adorno por la carga de la soberbia, creyendo que pueden sostenerse solos. La Biblia muestra cómo el orgullo precede a la caída. Nabucodonosor, un rey poderoso, se llenó de arrogancia al creer que todo lo que tenía era por su propia fuerza. En Daniel 4:30 expresó: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mi poder? En ese momento, Dios lo humilló y le quitó su razón hasta que reconoció que su grandeza era una ilusión. Solo cuando levantó los ojos al cielo, su reino le fue restaurado. Jesús también lo enseñó: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23:12. La autosuficiencia es un espejismo. Hace creer que uno es más fuerte sin la guía de su madre, pero al final la vida confronta con la verdad. No hay honra en rechazar la voz que te instruyó. Cuando un hijo se llena de orgullo, se priva de la bendición que Dios tenía para él. Pero si reconoce su error, como el hijo pródigo, puede hallar restauración. Dios estableció la corrección como un acto de amor. Un hijo que acepta la disciplina crece con sabiduría, pero aquel que la rechaza se aleja del camino correcto. Proverbios 12:1 dice: el que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que la aborrece es un necio. Muchos hijos ven la corrección como una limitación en lugar de una protección. Creen que sus madres los frenan, cuando en realidad intentan salvarlos. La historia de Elí y sus hijos lo demuestra. Hofni y Finés, a pesar de estar en un ambiente espiritual, despreciaron la corrección, se entregaron al pecado y terminaron destruidos. Primera Samuel 2:25 señala que no escucharon la voz de su padre porque el Señor ya había determinado su juicio.
Rechazar la corrección cerró la puerta a la bendición y provocó la ruina de su familia. Dios disciplina a quienes ama, porque sin corrección el ser humano se pierde. Hebreos 12:6 afirma: el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Sin embargo, muchos han cambiado esta verdad por el engaño del orgullo. El hijo que rechaza la corrección se aleja tanto de su madre como de Dios. Proverbios 15:5 lo resume claramente: el necio menosprecia la corrección, pero el que la acepta adquiere prudencia. Cuando un hijo no acepta la reprensión, cierra su corazón a toda autoridad. Su rebeldía lo ciega, le impide ver la verdad y lo hace justificar sus errores. Pero aún hay tiempo para volver, para humillarse, para aceptar la corrección como una guía de amor y restaurar lo que se ha perdido. La historia de Caín refleja el grave peligro de rechazar la corrección. Dios le advirtió: si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, te codicia, pero tú debes dominarlo. Génesis 4:7. Sin embargo, Caín ignoró la advertencia. Su orgullo y enojo lo dominaron, y su rechazo a la corrección lo llevó a un crimen irreversible. Esta historia es un recordatorio de que cuando un hijo cierra su corazón a la disciplina, abre la puerta a la tragedia. La corrección no es opresión, es amor. Deuteronomio 8:5 dice: reconoce en tu corazón que así como un hombre disciplina a su hijo, así el Señor tu Dios te disciplina. Una madre corrige por amor, pero cuando un hijo desprecia esa corrección, se aleja de la voluntad de Dios. Muchos no valoran la disciplina hasta que enfrentan las consecuencias. Proverbios 5, 12, 13 lamenta: cómo aborrecí la corrección y mi corazón menospreció la reprensión. Ignorar la enseñanza materna se convierte en arrepentimiento tardío. Dios estableció este principio como una ley espiritual. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Gálatas 6:7. El hijo que desprecia el consejo cosechará dolor, pero quien recibe la disciplina con humildad será guiado hacia la vida. La diferencia entre un hijo sabio y uno necio está en su actitud. El hijo sabio acepta la corrección de su padre, pero el burlador no escucha la reprensión. Proverbios 13:1. Un hijo que aprende a escuchar a su madre se prepara para recibir dirección divina. La falta de corrección genera desobediencia y esta, eventualmente, destruye todo respeto por la autoridad. En Jueces 21:25 se describe una época de caos. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Sin corrección no hay dirección, ni propósito, ni paz. Por eso, Salmos 94:12 dice: bienaventurado el hombre a quien corriges, Señor. La disciplina no es castigo, es una bendición que forma carácter y protege del error. Pero el mundo influye con sutileza. Lo que antes era respeto se convierte en indiferencia. Lo que era gratitud se transforma en desprecio. La voz materna pasa de ser un consejo valioso a una molestia ignorada. Muchos prefieren rodearse de quienes alimentan su orgullo, que les dicen que ya no deben honrar a su madre. Sin embargo, esa libertad es esclavitud disfrazada. Proverbios 13:20 lo afirma con claridad: el que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será quebrantado. Este principio determina destinos. Un hijo que se rodea de quienes desprecian a sus padres termina imitando esa actitud. El mundo está lleno de voces que ridiculizan la obediencia y exaltan la autosuficiencia, pero ese camino no lleva a la plenitud, sino a la soledad y al vacío. Las Escrituras muestran cómo el pueblo de Israel, una y otra vez, cayó en el error de rechazar la enseñanza divina. A pesar de las advertencias claras de Dios, decidieron contaminarse con las costumbres de otras naciones. En Jueces 2:10-11 leemos: se levantó otra generación que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Hicieron lo malo ante sus ojos y sirvieron a los Baales. El proceso fue gradual. Dejaron de valorar la enseñanza de sus padres, permitieron que otras voces influyeran en ellos
y terminaron como esclavos de promesas vacías. Este patrón no es casualidad, es una estrategia del enemigo. Infiltrar ideas que parecen inofensivas, pero que alimentan el orgullo y la rebeldía. Primera epístola a los Corintios 15:33 lo dice con claridad. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No importa qué tan fuerte sea el fundamento de un hijo, si se rodea de quienes desprecian la sabiduría, terminará siendo influenciado. La ingratitud muchas veces no nace sola, sino que es sembrada por un entorno que enseña a rechazar la corrección y menospreciar la autoridad de la madre. Lo mismo ocurrió con Roboam, hijo de Salomón. Tenía la oportunidad de gobernar con sabiduría, pero en lugar de escuchar a los ancianos, buscó el consejo de los jóvenes sin temor de Dios. 1 Reyes 12 muestra cómo esta decisión dividió el reino. Así pasa con muchos hijos hoy. Dejan la voz sabia de su madre por palabras halagadoras que los empujan al error. Creen ser libres, pero repiten los mismos tropiezos que destruyen generaciones. El problema con la influencia del mundo es que no se muestra como enemiga. Se presenta como libertad, pero su fin es destrucción. Santiago 4:4 lo advierte. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Un hijo que adopta la mentalidad del mundo está rompiendo el principio de honra, el mismo que trae recompensa. La cultura moderna exalta la autosuficiencia, ridiculiza la obediencia y promueve que nadie debe rendir cuentas. Pero la palabra dice lo contrario. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien. Efesios 6:1-3. El respeto a los padres refleja la relación con Dios. El hijo que valora la enseñanza de su madre demuestra humildad, pero quien la menosprecia está revelando su alejamiento espiritual. Proverbios 30:17 es claro. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia a su madre, los cuervos del valle lo sacarán. No es una simple advertencia terrenal, sino juicio espiritual. Dios llama a cada hijo a examinar qué voces escucha, qué influencias permiten en su vida. No basta con decir que se respeta a la madre si las acciones demuestran lo contrario. La verdadera honra se refleja en obediencia, humildad y disposición a seguir el camino de Dios. El sufrimiento de una madre ignorada no pasa desapercibido. Su llanto, su entrega, su paciencia son vistas por Dios. Proverbios 30:11 declara: hay generación que maldice a su padre y no bendice a su madre. Esta es una denuncia espiritual. El hijo que olvida el sacrificio de su madre, que la trata con indiferencia, está caminando hacia su propia destrucción. La Escritura está llena de advertencias sobre las consecuencias de deshonrar a los padres. En Deuteronomio 27:16 se declara: maldito el que deshonre a su padre o a su madre. Esta maldición no es un castigo arbitrario, sino una realidad espiritual que afecta cada área de la vida del hijo que desprecia a quien le dio la vida. La ingratitud hacia una madre no solo hiere su corazón, sino que establece un ciclo de ruina y dolor en la vida del hijo. Con el tiempo, el hijo ingrato comprenderá el peso de su indiferencia. Proverbios 23:22 nos exhorta a no despreciar a nuestra madre cuando sea anciana, pero la cultura del egoísmo ha llevado a muchos a olvidar este mandato divino, creyendo que siempre habrá tiempo para corregir su actitud. El sufrimiento de una madre ignorada clama justicia en Éxodo 22:22-24, donde Dios advierte que Él escuchará el clamor de los vulnerables y actuará. Si Dios protege a los indefensos, ¿cuánto más prestará atención al dolor de una madre despreciada? La ingratitud es el resultado de un corazón contaminado por el orgullo. En 2 Timoteo 3:1-2 se describe a los hombres de los últimos tiempos como desobedientes y ingratos. La indiferencia hacia el sufrimiento de una madre endurece el corazón y lo hace insensible al amor verdadero. Por eso, la Biblia enfatiza la honra a los padres, ya que es un reflejo de la disposición del corazón
para recibir las bendiciones de Dios. En Efesios 6:2-3 se nos dice que honrar a nuestros padres es el primer mandamiento con promesa, para que nos vaya bien y tengamos larga vida. El consejo de una madre es protección contra los errores de la vida, pero muchos hijos han rechazado este consejo por su autosuficiencia. La Escritura muestra que aquellos que son rechazados por sus hijos pueden encontrar refugio en el Señor. En Isaías 49:15-16, Dios promete: aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Si Dios ama tanto a sus hijos, prestará aún más atención al dolor de una madre rechazada. La desobediencia y la falta de honra tienen consecuencias serias. En Proverbios 20:20 se dice que a quien maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Ignorar el sufrimiento de una madre siembra una semilla de dolor que traerá consecuencias en la vida del hijo. Dios llama a cada hijo a examinar su corazón y corregir su actitud. La oportunidad de restauración aún está disponible, pero no será eterna. En Hebreos 3:15 se nos llama a no endurecer nuestros corazones, sino a restaurar la relación con nuestra madre. Aunque un hijo haya ignorado a su madre y despreciado su enseñanza, el camino de regreso sigue abierto. La misericordia de Dios no tiene límites para quien decide humillarse y reconocer su error. En Jeremías 3:3, Dios declara que debemos reconocer nuestra culpa ante Él. La ingratitud y el desprecio hacia los padres no solo son un acto de deshonra hacia la madre, sino también hacia Dios, quien estableció el principio de la honra. Aunque muchos hijos creen que su actitud no tiene consecuencias, la Escritura deja claro que todo acto de desobediencia traerá su juicio. Sin embargo, la gracia de Dios ofrece la oportunidad de corregir el camino antes de que sea demasiado tarde. La parábola del hijo pródigo es una imagen poderosa de este proceso. En Lucas 15:17, después de perderlo todo, el hijo reflexiona y se da cuenta de que en casa de su padre hay abundancia, mientras él padece hambre. Su situación no cambió hasta que reconoció su error, pero ese reconocimiento no fue suficiente sin una acción concreta. Muchos hijos saben que han actuado mal, que han despreciado a su madre y dejado que su corazón se enfríe, pero el orgullo los mantiene atados. El hijo pródigo no solo decidió regresar, sino que lo hizo con la actitud correcta. En el versículo 21 confesó: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esta es la actitud de un corazón arrepentido. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Un hijo que reconoce su ingratitud y busca restaurar la relación con su madre, no solo corrige una falta personal, sino que se alinea con la voluntad de Dios. En el 1 Pedro 5:6 se nos exhorta a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. La restauración requiere un corazón dispuesto a actuar según la verdad, y la honra se demuestra en acciones, no en palabras vacías. El perdón es esencial en este proceso. Una madre puede haber sido herida profundamente, pero Dios llama al perdón. En Colosenses 3:13 se nos dice: soportando unos a otros y perdonándonos. La honra no es un acto ocasional, sino un estilo de vida. En Malaquías 1:6, Dios pregunta: ¿dónde está mi honra? El respeto y la gratitud no deben depender de las emociones, sino de la obediencia a su mandato. Un hijo restaurado es aquel que vive en honra sin importar el tiempo que haya pasado en la ingratitud. Dios es un Dios de reconciliación. En Efesios 2:13 se nos dice que en Cristo aquellos que estaban lejos han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Lo que ha sido roto puede ser restaurado. Una relación quebrantada entre madre e hijo puede ser sanada por el poder de Dios si hay un corazón dispuesto a cambiar. Pero ese cambio debe ser real y reflejarse en cada actitud, decisión y palabra. La oportunidad de honrar a una madre es hoy, porque la vida es incierta. En Santiago 4:14 se nos recuerda que nuestra vida es como una neblina. No hay garantía de un mañana para corregir lo que se ha hecho mal.
La oportunidad de restaurar el vínculo con nuestra madre está abierta, pero no siempre será así. En Apocalipsis 3:20, Jesús nos invita: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. La restauración es posible si se da el primer paso. El destino de un hijo ingrato no está sellado hasta que se haya agotado su última oportunidad. Mientras haya vida, hay posibilidad de redención. La ingratitud no es solo un error superficial, sino una enfermedad del alma que endurece el corazón. Un hijo que ha caminado en indiferencia no se da cuenta de lo que está perdiendo, pero la Escritura revela que no hay oscuridad que Dios no pueda disipar. La honra a los padres no es una sugerencia, sino un principio divino. El hijo que desprecia a su madre está desafiando el orden establecido por Dios para el bienestar del hombre. En un mundo que exalta la autosuficiencia, honrar a una madre es un acto de obediencia que trae plenitud y bendición. La ingratitud nunca ha sido el camino de los justos. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que prosperaron porque entendieron la importancia de la honra. José, a pesar de ser traicionado por sus hermanos, nunca permitió que su corazón se endureciera. Eligió el perdón y restauró la relación con su familia, mostrando un carácter bendecido por Dios. Hoy, el mundo promueve el desprecio hacia los padres, defendiendo la idea de que un hijo no tiene que respetar a su madre si siente que ella falló. Este pensamiento es un engaño que divide generaciones y rompe la bendición divina establecida en la familia. No se trata de si una madre fue perfecta, porque ninguna lo es, sino de reconocer la autoridad sagrada que Dios otorgó en la relación madre-hijo. Deshonrar a la madre es alejarse de la voluntad divina. El juicio por la ingratitud no llega de inmediato, pero la justicia de Dios es inquebrantable. La Escritura es clara. Dios no puede ser burlado. La honra trae bendición, pero la deshonra trae maldición, como una ley espiritual que afecta nuestras vidas. La ingratitud no solo afecta al hijo, sino también a la siguiente generación. Un hijo que desprecia a su madre está modelando una conducta que será replicada por sus propios hijos. El desprecio se convierte en un legado de insensibilidad y ruptura. Cuando el hijo ingratamente necesite amor, encontrará el vacío que él mismo creó. La Escritura enseña que todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Sin embargo, el amor de Dios busca restauración, no condena. Un hijo puede romper este ciclo y cambiar. La decisión de cambiar no solo restaurará la relación con su madre, sino que transformará su vida. El arrepentimiento no es solo una emoción, sino una acción concreta. Un hijo restaurará su relación con su madre con hechos, no solo palabras. El verdadero arrepentimiento se refleja en cada detalle, en la paciencia, la ternura y la disposición para recuperar lo que fue dañado. El tiempo es un enemigo implacable. Muchos hijos se dieron cuenta demasiado tarde de lo que habían perdido, pensando que siempre habría otro día para cambiar. Pero la vida no da márgenes infinitos. El amor de una madre es un reflejo de la gracia divina. No guarda rencor, espera con los brazos abiertos y está dispuesta a olvidar el pasado. Dios ofrece hoy la oportunidad de restaurar, pero el mañana no está garantizado. La decisión está en manos de cada hijo: seguir en la indiferencia o elegir el camino de la restauración. La bendición de la honra está disponible para quien la busque, pero la condenación de la ingratitud está reservada para quien la elija. Los días siguen pasando y la oportunidad de cambiar sigue estando ahí, pero no será para siempre. Un hijo sabio aprovechará el tiempo, mientras que un hijo necio esperará hasta que sea demasiado tarde. La historia que se quiere escribir y la herencia que se quiere dejar están en manos de cada uno. La decisión está clara.